El Señor les bendiga, hermanos y hermanas, amigos. Reciban un saludo de parte de su hermano en Cristo y amigo, hermano Fidel Jurado. Una vez más con ustedes para compartir un tema de la palabra del Señor. En este lunes, inicio de semana, muy fresco para nosotros. En esta hora, 6:28 de la tarde. Bueno, vamos a desarrollar este tema. Se llama alertas con el espíritu del engaño. Alertas con el espíritu del engaño. Este tema, el apóstol Pablo lo va a escribir en su segunda carta. Él sintió la necesidad después de su primera carta, ya que Dios le va a mostrar que en estos tiempos finales, antes de la segunda venida de Cristo, se iba a desatar el espíritu del engaño dentro de su pueblo, dentro de la iglesia. Y cuando hablamos de engaño, se da en otras dimensiones. ¿Qué es lo contrario del engaño? La falsedad. Perdón, lo contrario del engaño es la verdad. Y lo sinónimo del engaño, algo similar es como decir algo falso. Sí, al falso, mentira. Eso es lo sinónimo de engaño. Como cuando una persona, no sé si ustedes, hermanos, han tenido casos de que les han engañado, personas que hacen pasar, andan vendiendo, ellos dicen oro, pero son joyas bañadas en oro y te hacen ver de que son cosas de oro puro, pero eso es falso, es mentira. Pues si se vende así las personas para hacer negocio, tienen que ser falsas y mentir para poder vender con engaño. ¿Cómo no será dentro del pueblo de Dios ese espíritu de engaño? Ahora bien, la Biblia habla en la segunda carta de Tesalonicenses, la voy a leer, capítulo 2, del verso 10 al 11. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por un día más que nos prestas de vida. Te pido, Señor, que este tema sea de mucha bendición para mis hermanos, mis hermanas, aún para los amigos, Dios mío, que se den cuenta que en estos tiempos finales iba a haber mucho engaño, mucha falsedad. Te pido, Dios mío, que tu Espíritu Santo hable a mi corazón, a mi vida, y que sirva de mucha bendición para los que han de ver este video. En el nombre de Jesús, a ti la gloria, la honra y la alabanza. Como les decía, hermanos, Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses, él siente la necesidad de escribirles esta segunda carta para aclararles a los hermanitos que iban a haber unos eventos eventos que iban a ocurrir o que van a ocurrir antes que Cristo regrese. Los eventos que iban a ocurrir antes que Cristo regrese en su segunda venida. La iglesia evangélica espera a la segunda venida de Cristo. Yo siento, hermanos, que ya muy pronto ese evento va a sorprender a la humanidad. Sin embargo, Pablo les escribe que se pongan alerta ante un espíritu del engaño, que se iba a dar esto antes que fuera el regreso de Jesucristo a esta tierra por su iglesia. ¿Por qué va a alertar a estos hermanos? Dios le revela a Pablo que alerte a la iglesia, porque algunos en la época de Pablo estaban enseñando que la segunda venida de Cristo ya había ocurrido.
y va a instruir a sus lectores, a nosotros, cómo vivir en este tiempo de espera de la segunda venida. Es decir, estos tenían un espíritu de engaño. No es curioso, pero no hay duda entender que esto está asociado con la obra del mismo Satanás, que Dios lo reprenda, porque él es el engañador, el impostor. Él engaña desde el principio, así engañó. Fíjate cómo se le acercó, qué estrategia, qué método ocupó Satanás. Fue el engaño ante la primera pareja, a Adán y Eva. Hacerle ver a la mujer que si desobedecía tomando de ese fruto del árbol que Dios les había dicho que no lo comieran, con engaño les dijo que no iban a morir. O sea, si hay una arma que el diablo utiliza, hermanos, es el engaño. Tenemos que estar alertas con ese mal espíritu. Entonces Pablo les va a decir que hay que estar firmes en la sana doctrina, orando y viviendo una vida ordenada y santa para esperar el retorno de Cristo. Y les va a explicar cómo se va a manifestar este espíritu de engaño. Como les dije, hermanos, espíritu con E minúscula, porque Espíritu Santo es con E mayúscula. Así como se manifestó en el Pentecostés, hermanos, en el libro de Hechos, capítulo 2, como se manifestó la venida del Espíritu Santo, tal como Jesús lo había prometido en San Juan, que ha sido una realidad. El Espíritu Santo todavía está trabajando sobre esta tierra, pero cuando Cristo venga, el Espíritu Santo se va y este mundo se queda a esa gran tribulación. Entonces, así como el Espíritu Santo fue una realidad allá en el Pentecostés, capítulo 2 de Hechos, para empoderar la iglesia a nosotros, así Pablo va a advertir que antes de la segunda venida de Cristo se iban a manifestar espíritus de engaño o de falsedad, o de iniquidad, o de pecado. Ese espíritu es una situación, hermanos, que ha crecido estos últimos años de pecado, que la gente se complace en pecar. Y ese espíritu se ha metido aún en las iglesias. Hay que tener mucho cuidado. Entonces esta manifestación es un poder engañoso porque las personas, muchas se han vuelto atrás, personas aún que por años manifestaron y creyeron en la sana doctrina, aún están predicando, pero han caído en desviaciones, en la falsedad. Y eso hay que tenerlo mucho cuidado, porque yo conozco mucho predicador que aún caído está predicando. Esas personas ya tienen un espíritu de engaño. A no ser que esta persona pues sea restaurada y hayan frutos y evidencia que sí ha habido restauración en su caída, pero hay que tener mucho cuidado con esta clase de personas. Entonces le dice aquí en el verso 11 de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, dice que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Aunque aquí Pablo está hablando de la manifestación de cómo va a ser, cómo se va a manifestar el anticristo, que Dios le va a dar a todas aquellas personas que no se fueron en el arrebatamiento, le va a enviar un poder engañoso a través de este personaje para engañar a todas aquellas personas que no quisieron abrazar la verdad. Van a creer a la mentira, lamentablemente. Pero este espíritu del engaño, Pablo les va a advertir que estemos alertas porque se ha metido dentro de la iglesia evangélica. Personas, hermanos, que fueron verdaderos creyentes y se desviaron, lamentablemente, de la verdad. Y ahora se deleitan, lamentablemente, en estar pecando. Por eso en Mateo 7 y 24, Jesús advierte de esos falsos profetas, falsos maestros, falsos ministros, que se visten, dice Pablo, como ángel
de luz. Imagínate, son los falsos. Jesús dijo que antes de la venida de él iba a haber mucho engaño en capítulo 24 de San Mateo. Ahí léete, ahí menciona todo eso. Capítulo 7, del 15 al 23, habla de los falsos. Capítulo 24, verso 4-5, habla de que va a haber mucho engaño. Entonces, debido a eso, hermanos, la maldad ha crecido de una manera gigantesca. Ahora bien, si esa manifestación de ese espíritu del engaño se ha metido dentro de las iglesias, vamos a ver una de las características de este espíritu de engaño. Una de las primeras características es que se desvían de la verdad. Hace poco yo estuve viendo un video de un pastor muy famoso de Estados Unidos que murió hace poco, John MacArthur. Y en el video mencionaba que las últimas palabras de este pastor antes de morirse, él dijo que nadie ha identificado que la iglesia evangélica se ha desviado, que nadie lo ha identificado. ¿Por qué? Porque ese espíritu de engaño se ha metido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque el tiempo del diablo se termina. Entonces él va a tirar todas sus huestes para querer desviar a los que estamos en estos últimos días, querernos desviar de la verdad. Entonces esa es una de las características del engaño. Desviar al creyente, a las personas de la verdad, desviar al amigo, hacerle ver, buscar la manera cómo confundirlo. ¿Qué es desviar a alguien de la verdad? Buscar confundir y alejar las personas de la sana doctrina. Eso está hoy de moda, hermanos. Tanta iglesia, tanto charlatán predicando que son falsos, con engaños, hermano. Yo conozco tantas iglesias. Antes de ser cristiano yo fui a muchas, y hay tantas iglesias que no son iglesias que tienen sana doctrina, son sectas, en donde ellos están desviados de la verdad. Y lo que estas personas buscan, porque tienen ese espíritu de engaño, confundir y alejar a las personas de la sana doctrina. Les hace ver que es normal el mundo, lo que es el mundo con lo que la iglesia hace. Entonces el mundo se mete a la iglesia y ahí es donde el espíritu del engaño llega. Y ahí es donde te digo que ahí surgen problemas, escándalos, personas con divisiones, porque, hermanos, para esto necesitamos discernimiento espiritual. Entonces, esta es una de las características del espíritu de engaño, desviar de la verdad, confundir a las personas de la sana doctrina, alejarlas. Otra característica, distorsionar la realidad, mezclar la verdad con la mentira. Imagínate, mezclar la verdad con la mentira, como hizo Satanás con la Eva, que le dijo: no moriré, hombre, no vas a morir, le dijo, con que Dios ha dicho. O sea, Satanás sabía. Ese es el método, la astucia de Satanás. Distorsionar la realidad, mezclar la verdad con la mentira, para que resulte difícil de discernir la falsedad. Difícil. Como te digo, esos que andan vendiendo oro falso, chapeado en oro, las joyas, bañado en oro, decimos nosotros. Y ellos dicen que es oro puro. Y si tú y yo no sabemos identificar el oro, como dicen, nos engañan. Así está hoy este espíritu del engaño dentro de la iglesia. Estemos alertas, hermano, porque se están mezclando la verdad con la mentira. Entonces, cuando alguien mezcla la verdad con la mentira, difícilmente el hermanito se está dando cuenta si está en lo correcto o está en lo correcto. No puede discernir lo falso. Te digo, ministros en pecado predicando en los púlpitos, hombres con doble cara predicando en los púlpitos, personas viviendo el evangelio como ellos quieren. Yo solo sé que hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El quinto son estas personas que tienen el espíritu de engaño, que ellos viven como ellos quieren el evangelio. Entonces están mezclando la verdad con la mentira. Y eso es bien difícil, hermanos, de identificar la falsedad.
solo a través del Espíritu Santo con discernimiento. Otra característica del espíritu del engaño, manipulación. Usan tácticas, lenguajes persuasivos con falsas promesas para controlar y engañar, como los políticos, que cuando andan en campaña ofrecen hasta donde no hay puentes, que van a hacer puentes, que si no hay ríos, te van a construir un río, imagínate. Cómo manipulan a la gente con falsas promesas, persuaden, engañan, para controlar, usan esas técnicas, esos lenguajes, que todos vamos para el cielo. Hay una iglesia allá en mi país que dice, solo levante la mano y es salvo, momento, y vas a seguir viviendo con las mismas mañas de antes. El evangelio transforma a la persona, provoca un cambio. Pero estos predican, no, que no le hablo de cambio de iglesia ni cambio de religión. Claro que sí, porque si yo vengo de la católica, imagínate, y conozco el evangelio, por supuesto que no voy a seguir en la misma católica adorando imágenes que no salvan ni perdonan. Eso es pecado. Es más, estas iglesias, como te digo, esta iglesia católica, estos tienen un espíritu de engaño, porque le hacen ver a la gente que un pedazo de madera es Dios, y eso no es así. Léete el Salmo 115, ahí habla que las imágenes tienen ojos, no ven, dice. Tienen manos, no palpan, boca, no hablan, orejas, pero no oyen, porque son pedazos de madera. Pero estos hombres, herejes, dirigentes, sacerdotes, le hacen ver a la persona que no ha tenido todavía ha salido de esa ignorancia espiritual, esa ceguera, le hace ver que un pedazo de madera es un Dios, y eso no es así. Tienen ese espíritu de engaño. Entonces, como te digo, usan táctica, lenguaje persuasivo, te hablan de José María, de Jesús, y te hacen una mezcolanza, te hacen ver que es lo mismo, y no es así, hermano. Es bien claro que el que salva es Cristo. Juan 14:6, léelo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No es ningún hombre de esta tierra. Pero usan tácticas, lenguajes persuasivos para controlar y engañar. Esta es otra característica del espíritu de engaño. Otro, hay causas de estancamiento. Esta característica es, hermano, que la persona no puede progresar en la fe. Hay iglesias que te dicen, traiga dinero y va a salir de los problemas económicos. Eso es mentira. Eso es del diablo. Que traiga tanto de dinero y su problema va, no es así. Si de gracia recibimos, dice la Biblia, de gracia hay que dar. ¿Cómo yo voy a llevar dinero para la salvación si la salvación no se compra? Como ese espíritu de engaño que hay que pagar indulgencias para salir del fuego, y eso es mentira. Si te moriste sin Cristo y no le pediste perdón, te vas a ir para el infierno, dice la Biblia, con todo y zapato. Pero si tú le pediste perdón antes de morirte, te espera el cielo. Entonces, estas personas que no progresan en la fe es porque el espíritu del engaño eso es lo que causa un estancamiento. Entonces las personas cuando llegan a la realidad se dan cuenta de que se quedaron sin el dinero, sin la escritura, y esos falsos les robaron, como esos herejes que dicen de que hacen milagros, hacen en los estadios. Todo eso tienen espíritus de engaño. Y te puedo mencionar varios que yo he visto en televisión. Ese Cash Luna, este Cash hasta de efectivo. Todos esos son falsos apóstoles. Pero eso lo vas a identificar si tú has nacido de nuevo, eres un cristiano de verdad. Estas personas aún promueven el pecado porque lo que hacen es incitar a la persona a hacer lo malo. Por ejemplo, yo fui a una, no te digo iglesia, era secta, que ahí les permitían a los miembros que tomaran y que bailaran. Imagínate, tomar bebidas, cervezas y todo eso. Todo eso, hermanos, son personas que tienen espíritu de engaño, se les ha metido el mismo diablo. Otra característica, promueven a la incredulidad. Fíjate, este espíritu engañoso y de mentira, promueven a la incredulidad. Llega un momento
que este espíritu amarra tanto a esta persona que el engaño es tan fuerte que al final estas personas terminan confundidas. Y es donde los malos espíritus se meten en estas personas. Y si no son convertidas, hermano, hay posesiones y estorbos en las personas que no saben ni lo que están haciendo. Esa es una de las características del espíritu de engaño. Ahora, ¿cómo protegernos, por un cual voy terminando, contra este espíritu de engaño? Hermanitos, amemos la verdad. Seamos llenos del Espíritu Santo para discernir las falsas doctrinas y estos engañadores que tienen espíritu de engaño. Dice Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Amemos la verdad, hermanos, porque eso es lo contrario del engaño. La verdad, hay que amarla a Cristo. Ahí nos vamos a proteger del engaño. También, para protegernos de este espíritu de engaño, hay que guardar nuestro corazón para el Señor. Un corazón limpio, diligente, amando, no odiando, para no ser víctima del engaño. Si hay algo tan maravilloso que quebraja a Satanás es aprender a perdonar, hermanito. Y así lo que te hagan, los cristianos tenemos la capacidad de perdonar. Eso nos va a ayudar para protegernos contra el engaño. Si tú no amas, no perdonas, tú eres un candidato o una candidata a ser engañada o a que este espíritu del engaño se te meta. Porque no tienes ese corazón limpio. Porque la misma Biblia dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. Mira como este puño es el tamaño del corazón, como el puño de la mano. Pero guarda, si guardas, si dices que eres cristiano y todavía guardas o sientes algo contra alguien, examinémonos. Algo malo anda ahí. Entonces, si guardamos nuestro corazón, lo mantenemos limpio, somos diligentes para amar, para poder perdonar, vamos a evitar, a no ser víctimas del engaño fácilmente. Y por último, para protegernos también del engaño, no cedamos al pecado, hermanos. El evangelio es bien sencillo, hermano. No cedamos al pecado, porque el diablo es tan astuto para adormecer con falsedad. A Eva le engañó que no iba a morir. Imagínate. Entonces, hay espíritus engañosos que incluso personas en pecado. Yo he conocido aún pastores con 3, 4 esposas y están en los púlpitos predicando, que ya se divorciaron muchas veces. Imagínate, esos tienen espíritu de engaño porque la Biblia habla que los adúlteros, el adulterio, es un pecado terrible, hermano. El adulterio. ¿Cómo un ministro va a estar predicando así? No puede, hermanos, a no ser que Dios lo haya restaurado y haya vuelto con su primera esposa y se haya visto el fruto, ¿verdad? Porque una forma muy, muy fácil de identificar a estos que tienen espíritu de engaño, hay que verle los frutos. Jesús dijo que por ahí los íbamos a conocer, a estos falsos, a estos líderes que engañan. Y esto viene de arriba, imagínate, si el líder, el ministro, el que está arriba, tiene ese mal espíritu, ese espíritu de engaño se le va a meter a toda su cuadrilla dentro de esa iglesia. Y ahí van a estar aplaudiendo, cantando, y ellos creen que van para el cielo, mentira. Y dice, todos van para el cielo, no. El cielo no está en Garduña. El cielo, dije que ya no va a entrar cosa inmunda. Alguien que no se haya arrepentido de corazón. Te voy a leer para finalizar, que te dije cómo protegernos también de este espíritu del engaño, no ceder al pecado. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado, ¿de quién es, hermano? Hermanita, ¿quién es su papá? Es el diablo. ¿Dónde está eso, hermano? Mírate, aquí te lo voy a leer, mira, hermanito. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Dicen, todos somos pecadores, sí, pero arrepentidos, que ya no estamos haciendo esos pecados que hacíamos antes. Pero si tú estás en una iglesia y estás practicándolo, te deleitas en él, peligroso tenés ese espíritu del engaño. Porque el diablo peca desde el principio, dice, imagínate.
Y dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, verso 9. Todo aquel que es nacido ya no, yo no hago ya, tengo más de 24 años de no hacer esos pecados terribles que hacía yo antes. Ya no los practico, gracias a Dios. Porque aquí dice que el que lo practica no es nacido de Dios. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Fíjate, es otra forma maravillosa cómo protegerse del engaño, no ceder al pecado. Pero es bien terrible que las personas que ya tienen ese mal espíritu, ni ellos mismos se están dando cuenta que ese espíritu los tiene engañados. Imagínate. Y cómo dice un ciego va a guiar a otro ciego. Es bien difícil, los dos se van a ir al hoyo. Pues así es lo que Pablo le advierte aquí a la iglesia de Tesalonicense en esta su segunda carta. Trata de advertirles que se pongan alerta. Dice el verso, te lo termino leyendo, que teníamos de base segunda Tesalonicenses capítulo 2, verso 10 a 11. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Amigo, ama la verdad, acércate a una iglesia. Aquí dice que este espíritu del engaño de iniquidad es para aquellas personas que han rechazado la verdad. Y ese espíritu, Dios les va a enviar, dice el verso 11, un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en el pecado. Como te digo, iglesias grandes y desde el líder hasta abajo son mentirosos, pecadores. Y no estoy juzgando, lo que te estoy diciendo, que no aman la verdad, no aman la santidad, pero ellos te predican, ellos te hablan que van para el cielo. Momento, ese espíritu de engaño se metió a la iglesia. Ojo, estemos alerta, hermanito, hermanita, que dijo John MacArthur, predicador que murió hace poco de Estados Unidos, la iglesia se ha desviado de la verdad y nadie lo ha identificado. Pero los que tenemos el Espíritu Santo, los que amamos la verdad, tan fácil nos engañan, porque con la ayuda del Señor sabemos discernir cuando nos quieren dar atol con el dedo, como decimos. Tengamos mucho cuidado, hermano, hermanito, mantenete en la verdad, amemos a Cristo. Ahí te di ya unos tips, alejémoslos del pecado lo más lejito que podamos, hermanito, toma la decisión rápido, no para mañana, porque Cristo viene pronto. Dios te bendiga y un gusto poder compartir la palabra del Señor. Te invito, hermanos, aprovechando para la iglesia. Nos congregamos nosotros en una iglesia evangélica aquí en Toronto que se llama Voz de Restauración. Aquí en Toronto, Canadá, todos los martes, mañana a las 7:30, jueves a las 7:30, reunión de líderes. Este viernes hay vigilia y sábados hay bautizos a las 10 de la mañana. Y el domingo otro culto maravilloso. Y una buena noticia, hermanito, hermanita, tú que eres aquí de Ontario, Canadá, de la ciudad de Brampton, donde yo soy, muy pronto la iglesia se va a trasladar para acá, para esta ciudad de Brampton. Ahí nos vamos a gozar, te esperamos, amigo, amiga, acércate a Cristo, no esperes para mañana lo que puedes hacer hoy. El mañana no existe. Acepta a Cristo hoy, porque Él te ama y está dando tiempo. Pero va a haber un día que la oportunidad se va a terminar y puede ser demasiado tarde si tú la rechazas, porque viene ese espíritu de engaño donde el hombre se va a estar deleitando en pecado y cree que así va a entrar al cielo. Eso es falso. La paga del pecado, dice Romanos 6:23, es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Cristo te ama, Dios te bendiga. Un abrazo y un saludo. Nos vemos en una próxima.